Buenas tardes, mis queridos oyentes. Hoy los invitamos a nuestra primera sesión donde analizaremos distintas teorías de la investigación cualitativa. Hoy iniciaremos con una que es de suma importancia y que tiene de gran relevancia en la investigación cualitativa, la cual es la teoría fundamentada. Iniciaremos dando una explicación general de todos los aspectos que conlleva la teoría fundamentada a partir de su servidora María Reyes y de mi compañero Benjamín Anguiano. Y posteriormente haremos un pequeño análisis acerca de los alcances y limitaciones que tiene esta teoría a partir de lo que nosotros hemos entendido y concebido de la misma. Por lo tanto, iniciaremos con una breve descripción de los acontecimientos y contexto histórico en la cual emerge esta teoría. Sí, bueno, igual un saludo a toda la audiencia y comenzamos explicando un poquito del contexto de la teoría fundamentada. Y bueno, la teoría fundamentada nace en la década de los 60 y en los Estados Unidos, y durante esa época, pues la Guerra Fría se encontraba en su momento más crítico. El conflicto entre ambos bloques, el bloque soviético y Estados Unidos, se agudizaba cada vez más entre amenazas y declaratorias de guerra, ¿no? Y la década de los 60 también fue una época de auge de diversas luchas sociales, el resurgimiento de muchos movimientos feministas, la lucha de Martin Luther King contra la discriminación de los pueblos afrodescendientes y sobre todo de muchos movimientos estudiantiles que surgieron en Francia y se empezaron a expandir por todo el mundo. Creo que es de más ya decir lo que sucedió en México en el año del 68. Y bueno, es también una época de mucho avance tecnológico. Justo esta Guerra Fría hace que la competencia espacial se vuelva más avispada, y es la década en la que el hombre llega a la Luna, y también es la década en la que nace el ARPANET, que es el precursor del Internet. El pensamiento de la época en los Estados Unidos era un pensamiento positivista, había una supremacía del pensamiento positivista que permeaba inclusive en la sociología de los Estados Unidos. Es en ese contexto donde nace la teoría fundamentada de Barney Glasser y de Anselm Strauss. Y precisamente hablando de estos autores, la teoría fundamentada tiene a estos autores como los fundadores de lo que hoy tenemos entendido como método de teoría fundamentada. La primera presentación de esta teoría fue a través del libro The Discovery of Pronoun Theory, el cual tiene como traducción El descubrimiento de la teoría fundamentada. Fue publicado en 1967 por Glasser y Strauss a raíz de la buena aceptación que recibió su obra anterior, Conciencia de Morir, y el constante cuestionamiento acerca de cómo se realizaron dicha obra, que se decidieron a escribir su libro El descubrimiento de la teoría fundamentada. Anselm Strauss proviene de la Universidad de Chicago con una fuerte y larga tradición en la investigación cualitativa y en el análisis, mientras que Barney Glasser procede de una tradición de investigación cuantitativa y el cual recibió su formación en la Universidad de Columbia. Se puede decir que hay dos versiones acerca de la teoría fundamentada. Por un lado tenemos la glasseriana, la cual es fiel a los principios de descubrimiento de teoría fundamentada a partir de los datos, y la versión straussiana, la cual va orientada a un trabajo de investigación más arraigado a la descripción interpretativa que a la construcción de teoría formal emergente. En 1990, Strauss colabora con Juliette Corbin en la realización del libro Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. En dicha colaboración se puede visualizar de mejor manera los cambios respecto a los fundamentos en el concepto de emergencia por una densa y estructurada operación de codificación. Y aunque se puede decir que ambos autores pretenden descubrir patrones y la construcción de una nueva teoría, Gleiser se orienta más a los principios iniciales de la emergencia de teoría fundamentada en los datos, es decir, a la generación de una nueva teoría, mientras que Strauss está más dirigido a los tipos de análisis, centrándose en la descripción y la interpretación. Posteriormente pasaremos a un par de características de esta teoría explicados por mi compañero. Sí, bueno, de manera muy breve, justo nace de este trabajo que hace. Glasser con Strauss para la Universidad de California,
y que buscan estudiar los moribundos en los hospitales de California. Es la primera vez que se usa la teoría fundamentada en un trabajo de investigación. La teoría fundamentada pues tiene sus raíces en el interaccionismo simbólico. De hecho, Blumer era maestro de Strauss, entonces viene con esa fuerte carga cualitativa. Es una teoría sistémica cuyo objetivo principal es el descubrimiento de las teorías, conceptos, hipótesis y preposiciones, pero a partir de los datos obtenidos. O sea, todas estas características se obtienen a partir de los datos, no antes de los datos. Es por eso que, aunque busca la producción de teorías, esta es una investigación inductiva. Busca construir teorías a partir de un análisis interpretacional y comprensivo. Lo que busca es la obtención de datos para poder interpretar y comprender ciertos fenómenos. La teoría se desarrolla entre el análisis y la recolección de datos, lo que le da al investigador mucha flexibilidad en su trabajo. El fundamento de esta teoría se encuentra en los datos, emerge de ellos, una palabra con la que ya trabajaremos un poquito más adelante. Justo por eso es teoría fundamentada, porque se fundamenta en los datos que obtiene. Se basa en un análisis riguroso de los datos, partiendo del modelo de comparación constante para desarrollar categorías. También hablaremos un poquito más adelante del modelo de comparación constante. Entre otras de las características es que se enfoca en cómo los individuos interactúan con el fenómeno que se estudia. Se pueden obtener datos durante toda la investigación siempre que lo requiera, y esto también es parte de la flexibilidad que tiene la investigación cualitativa. El muestreo teórico va dirigido hacia la construcción de la teoría, no busca una población representativa o aleatoria predeterminada al estudio, sino que ésta se va construyendo a partir del desarrollo de la teoría. Por tanto, es el método cualitativo con más rigurosidad y por eso tiene mucho peso en la tradición cualitativa. A partir de estas características de la teoría fundamentada, podemos visualizar varios conceptos clave. Uno de ellos, y creo que el más importante, es la emergencia, que tiene que ver con emerger, del surgir de una nueva teoría fundamentada. Es el objetivo último de la aplicación de la metodología de la teoría fundamentada. Otro es la comparación constante, que tiene que ver y es alusivo al método de comparación constante que se utiliza en esta teoría para el análisis de datos y posteriormente la codificación y categorización. Esta codificación o categorización hablaremos de ella más adelante. Otros de los conceptos claves que podemos visualizar dentro de la teoría fundamentada es la obtención de datos y el análisis de los mismos, que tiene que ver con el muestreo teórico. Y por último, la saturación teórica. La saturación teórica no es otra más que el fin último del muestreo teórico. En este sentido, pasaremos a explicar lo que sería la metodología de investigación de la teoría fundamentada, la cual, si bien la vamos a escribir en un tipo de listado, no significa que sea lineal el proceso. Por primer punto, la metodología de la teoría fundamentada consiste en elegir un tema que se desea abordar, así como su contexto o lugar donde se realizará el estudio. Posteriormente, y es uno de los principales puntos que se debe tomar en cuenta antes de iniciar la investigación, es dejar toda idea preconcebida, toda teoría preconcebida acerca del tema que vamos a investigar, para posteriormente pasar a lo que sería el muestreo teórico, que está conformado de la obtención de datos y que a su vez genera el análisis de datos a partir del método de comparación constante, que tiene que ver con la codificación y categorización de los datos obtenidos, para posteriormente llegar a la saturación teórica, que nos permitirá emerger una teoría, es decir, llegar al objetivo último de esta teoría fundamentada. Posteriormente, les mostraremos un esquema que mi compañero nos hará el favor de explicarnos de mejor manera. Sí, justo como mencionas, no es un proceso lineal, sino más bien se podría hacer una analogía como una espiral, ¿no? Es un proceso cíclico que va de la recogida de datos al análisis para volver otra vez a la recogida de datos, al análisis de nuevo y posteriormente, o sea, las veces que requiera la investigación para llegar a la saturación teórica. También es necesario decir que este recogido y análisis de datos va pasando por una refinación a través del método de comparación constante y el muestreo teórico, que le va ayudando a encontrar esas categorías faltantes
para llegar después al momento de la saturación teórica, de que también hablaremos de esto más adelante. Partiendo de este análisis y explicación de lo que es la metodología de investigación de la teoría fundamentada, explicaremos cada una de sus partes. Si bien las explicaremos un poco de manera aislada, no quiere decir que no estén interconectadas. De hecho, están muy interconectadas porque una no se puede llevar a cabo sin la otra. Es así que pasaremos a lo que es el muestreo teórico. El muestreo teórico son todas estas unidades que van a conformar el trabajo de campo y que se va generando en torno al desarrollo de la investigación. Es decir, que este no se dispone con antelación, sino más bien se va generando a partir de la obtención de datos y se va adaptando de acuerdo a los requerimientos de la investigación y de la teoría que se va emergiendo. Es a través de la construcción de este muestreo teórico y la obtención de datos que nosotros podemos ir conociendo qué tipo de grupos, información o nuevos escenarios deben de explorarse para lograr la progresiva densificación y emergencia de la teoría formal. Por lo tanto, el muestreo teórico es aquel que se utiliza para generar teorías, en donde el analista codifica, colecciona y analiza sus datos y decide qué datos conservar para una futura comparación. Podemos decir que la preocupación central de este tipo de muestreo es hallar información relevante para la teoría que se va buscando, que se va generando, por lo que el muestreo no acaba hasta que se dejan de surgir nuevos datos o conceptos o categorías, es decir, hasta que se llega a la saturación de los datos. Como hemos mencionado anteriormente, este es el fin último del muestreo teórico y es a donde nosotros apuntamos para dejar de lado la obtención de datos. Por lo tanto, sabemos que nuestro muestreo teórico ha sido apropiado cuando la explicación de la teoría que emerge de la propia investigación resulta de interés y por lo tanto es relevante para la investigación. Otro de los aspectos de la metodología que vamos a explicar es la obtención de datos. La obtención de datos, como lo han explicado, a pesar de que este proceso no es lineal, sino más bien cíclico, podemos decir que la obtención de datos se da a través de entrevistas, observaciones y revisión de los documentos, y también que esta obtención de datos, su fin último es llegar a los incidentes. Es decir, a través de la obtención de los datos, el muestreo se centra principalmente en el descubrimiento de los incidentes, que no son otra cosa más que aquella proporción de datos que en bruto tienen un significado por sí mismos. Y es precisamente estos incidentes los que nos van a permitir la generación de nuevos códigos y propiedades que posibiliten la saturación teórica. Asimismo, el investigador puede obtener datos de forma adicional las veces que sean necesarias y siempre y cuando la investigación lo requiera. Y sobre todo es importante resaltar en este punto que la obtención de datos que se da a través de entrevistas no son de cierta forma pocos, sino más bien es una extenso trabajo de entrevistas que puede ir desde los 20, 30, 40 o las que sean necesarias para obtener los datos necesarios que en el análisis logre la saturación de datos. Posteriormente pasaremos al análisis de datos, el cual se realiza a través del método de comparación constante, el cual permite generar teoría a partir del análisis comparativo y sistemático de los intereses. Según Kleiser y Strauss, el método de comparación constante parte de la combinación del procedimiento de codificación propio del análisis de contenido y de la generación de la teoría propia de la inspección. Por lo tanto, este método nos permite generar categorías conceptuales y propiedades. Y aunque nosotros vamos obteniendo datos y analizándolos, en ningún momento este método pretende comprobar hipótesis, sino más bien la generación de categorías y códigos que nos puedan dar, por última instancia, la creación de una teoría. La aplicación de este método contempla 4 etapas. En lo más básico puede ser más, menos, pero en nuestras fuentes que hemos revisado son 4 etapas. Una es la comparación de incidentes y su categoría, la cual tiene que ver que busca comparar un incidente con otro, construyendo las categorías que sean necesarias. Este puesto
tiene que ver con el proceso de comparación que permite la emergencia de las categorías como de sus propiedades. En la segunda etapa, que es la integración de categorías y sus propiedades, nos habla que es precisamente esta continua comparación la que permite que las categorías que en un inicio no se interrelacionaban comiencen a interconectarse, formando lo que llamaremos el núcleo de la teoría emergente. Por otro lado, en la etapa 3, que es la conceptualización y reducción de la teoría, contempla la emergencia de la teoría en dos niveles. Uno es a partir de las categorías y el segundo a partir de la teoría inicial. La primera se lleva a cabo a partir de la reducción de categorías de la lista inicial que se tenía, la cual funciona como una especie de filtro que permite al investigador descubrir uniformidades o regularidades tanto en el conjunto original de categorías como en las propiedades. Y y precisamente la segunda, que es a partir de la teoría inicial que se va dando o va surgiendo a partir del primer análisis que se va generando de la obtención de datos, junto con este filtro que hace de las categorías que nos permite pasar al cuarto punto, que es escribir la teoría. Esta escritura de la teoría se logra a partir de la discusión constante con los datos y el análisis de las anotaciones que se realizaron a lo largo de toda la investigación en torno a las categorías y sobre todo de todos los datos que se han obtenido, que permite configurar contenidos para iniciar la escritura de una teoría. Y como hemos reiterado anteriormente, este último, que es escribir la teoría y generar la teoría, es el fin último de la teoría fundamentada. Posteriormente pasaremos a la categoría a las categorías y códigos, los cuales tienen que ver con un proceso analítico por medio del cual se fragmentan, conceptúan e integran los datos para formar una teoría, según Corbin y Strauss. Codificar es sistematizar la información y nos permite separar los segmentos en textos en categorías específicas y no específicas, que serían los códigos sustantivos y los códigos teóricos. Siempre se toma en cuenta una categoría principal. Nosotros hemos entendido estos códigos o categorías como dos etapas en el análisis de los datos. Es decir, esta categoría podría ser como un ejemplo que usa Juan Luis Álvarez en su libro sobre métodos de investigación cualitativa, el concepto usar. Usar vendría siendo como bueno, él habla sobre el uso de las drogas y en escritura de usar drogas, la categoría sería el término usar. Usar tiene una conceptualización y análisis que se desglosa en la palabra, que es la utilización de un objeto para algo. Entonces, este código vendría siendo toda esta carga teórica que tiene el término o concepto que llamaremos categoría. Los códigos se dividen en tres: el abierto, axial y selectiva. Los códigos abiertos consisten en permitir que se ubiquen los datos en el mayor número de categorías, mientras que la codificación selectiva implica delimitar o agrupar códigos en categorías que se relacionen cercanamente con la categoría central, mientras que la codificación axial es el procedimiento mediante el cual los datos vuelven a unirse después de la codificación abierta y establecen conexiones entre las categorías centrándose en la categoría eje. Esta categoría eje es lo que buscamos encontrar a partir, al final del análisis y sistematización de los datos, porque esta categoría eje es la que permite la interconexión con todas las otras categorías y es la que tiene mayor relevancia y la que nos va a permitir teorizar para generar la teoría fundamentada. Sí, bueno, otro ejemplo que pone Álvarez en su texto es justo un estudio que hace sobre la masculinidad y nos pone un discurso textual sobre esto y se puede observar un poquito en la imagen. Si no se ve, consulten el libro en la página 94, cómo se codifica un discurso, ¿no? Se toman fragmentos del texto y se van etiquetando de cierta manera en categorías distintas. Es de esta manera que se logra la codificación de un texto para la creación de categorías, ¿no? Exacto. Por poner un ejemplo.
Posteriormente pasaremos a explicar lo que es la saturación teórica, que no es otra cosa más que el momento en el que la teoría fundamentada ya no tiene más datos que aportar, es decir, se han saturado todas las categorías y en esta obtención de datos ya no aportan algo nuevo. Dicho de otra manera, la saturación teórica se puede entender como un momento en la teoría fundamentada que se suscita cuando el investigador ya no requiere de más datos. Esto significa que ya no emergen nuevos datos o que las categorías son las mismas en los datos obtenidos. Por ende, se puede entender que existe una saturación. La saturación teórica es el objetivo que debe alcanzar el investigador para lograr la teoría fundamentada. Y como hemos dicho anteriormente, es el fin último de nuestro marco referencial que habíamos puesto en primera instancia de la metodología de la investigación de la teoría fundamentada. Posteriormente pasaremos a presentarles algunos ejemplos que encontramos acerca de la teoría fundamentada, no sin antes preguntar si tienes algo más que aportar respecto a estos campos que abarca la metodología, compañero. Bueno, no, sí, justo un poco sobre la saturación teórica, ¿no? Se puede decir que es el momento de la investigación en el que se juntan todas esas categorías, ¿no? Y que esas categorías al final, por más que datos que quieras obtener, ya o se repiten o dejan de ser relevantes para la investigación, ¿no? Se puede entender de esta manera también la saturación teórica como un momento de la investigación en la teoría fundamentada, ¿no? Sí, y nada más como forma de, de repuntualizar, la saturación teórica es el fin último del muestreo teórico, no del marco Sí. referencial. Ahí, nada más como para aclarar. Y posteriormente les pasaremos a mencionar algunos ejemplos. Estos dos ejemplos son dos tesis que pueden encontrar en Tesi UNAM. Buscándolas como teoría fundamentada, lanza estas dos tesis. Una es de Claudia Alejandra Torres Segoviano, que es Narraciones sobre migración y su vínculo con la descripción del yo relacional, análisis desde la teoría fundamentada de tres familias mexicanas. Y la otra tesis es de Carlos Jesús Hernández Villalobos, que es la influencia del tipo de cambio en la distribución del ingreso desde la perspectiva de la teoría neoclasista y la teoría fundamentada en el análisis keynesiano y de la demanda efectiva. Nada más como una parte de la reflexión que hace la tesista Claudia Alejandra en torno a su trabajo sobre la teoría fundamentada, y creo que es algo que se tiene que rescatar, es que ella habla de la teoría fundamentada sobre la importancia que le da al lenguaje, no como un descriptor de la realidad, sino más bien como un constructor de la realidad. Es decir, ella utiliza esta teoría fundamentada para explicar y construir las realidades que viven estas familias en ese contexto, bajo ese tema. Por último, pasaremos a la parte de las conclusiones que tienen que ver más con una reflexión que hacemos sobre la teoría fundamentada a partir de lo que hemos conocido y sobre todo, pues, encontrar como cuáles fueron son sus alcances o sus limitaciones en caso de que existan, ¿no? También tiene que ver con una cuestión personal y sobre todo de la estructura de la misma teoría. Sí, Bueno, no sé si quieras comenzar tú y ya le sigo. ok, sí, justo un poco sobre lo que quería mencionar sobre la teoría fundamentada es la cuestión del tiempo, ¿no? Estas investigaciones por lo regular llegan a tardar 1 o inclusive 2 años en hacerse, ¿no? Justo porque es un proceso un poco lento en el sentido de que tienes que regresar a la obtención de datos, luego otra vez al análisis, ir refinando y regresar a la obtención de datos. Entonces son métodos que se usan sobre todo para estudiar más que hechos, procesos sociales, ¿no? Es cómo se va dando un proceso. Y otra de las cosas que habíamos comentado es justo esta parte de que el investigador siempre empieza desde cero, ¿no? Al olvidar una teoría
preconcebida, y esto lo podríamos ver como una limitante y tal vez un alcance en el futuro, porque de eso emerge una teoría, pero en principio lo entendería como una limitación, es que el investigador empieza desde cero, no empieza sin nada, se va al campo directamente a obtener datos y ahora sí que a ver cómo le hace, ¿no? Sí, de hecho, en ese sentido, creemos que si tú eres un investigador que está acostumbrado a una estructuración metodológica que va paso por paso, por muy flexible que sea esta metodología cualitativa, esta metodología podría decirse que no es para ti porque tiene un proceso muy abierto en espiral, es un ir y venir y el proceso es largo si lo requieren para investigaciones que quieran realizar ya, pero precisamente este proceso riguroso que conlleva un sumo compromiso en el análisis y la recabación de datos es lo que permite conocer en mayor amplitud todo este análisis que pueda haber sobre un tema y sobre las realidades que convergen en ese tema. Otra de las circunstancias que hemos como reflexionado es acerca del instrumento que se utiliza para la recabación de datos. En este caso, la teoría fundamentada es esencial que se utilice la entrevista y las observaciones. Es decir, no hay como otro instrumento que se pueda utilizar porque la entrevista es lo que nos permite semiestructurar en un inicio para aventarnos a este campo de investigación y obtener datos que nos vayan generando la línea donde vamos a ir siguiendo y después, posteriormente, irla estructurando ya en torno a la dirección que le vamos dando. Entonces, si hablamos en términos de instrumentos, pues se limita a uno, que no necesariamente tiene que ser un aspecto negativo. De hecho, le funciona esta teoría y funciona para muchas otras métodos cualitativos. Sí, justo porque de hecho la observación y el análisis de documentos muchas veces en la teoría fundamentada, pues deja mucho a desear, ¿no? Por otra parte, al ser una investigación muy extensiva, muy exhaustiva, es que, y tiene mucho que ver con esta parte de la codificación ya se usan ahora software de análisis de investigación cualitativa, de análisis de datos cualitativos, y bueno, muchos son de paga, pero también para que los conozcan, les vamos a dejar los links abajo del video de algunos programas que se usan para hacer análisis de datos de investigación cualitativa, ¿no? Sí, bueno, llegando casi ya al final y cierre de este programa, si no hay algo más que contribuir a esto, nosotros nos vamos despidiendo. Sí, Eh, sí, muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos estos minutos. Muchas gracias, María, por la compañía y por el trabajo. a ti, compañero, gracias y les agradecemos que escuchen este contenido. Muchas gracias, bonita tarde. Bye. Bye.